Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Estamos iniciando en este día ya con la mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros en este día. Doy la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy. Juan Roberto, bienvenido. Gracias, Jessica, por la invitación. Contentísimo de estar aquí este jueves 21 de abril. Un saludo a mis compañeros, César, Marcela. Marcela, también bienvenida esta mañana a la mesa de análisis. Sí, ¿qué tal? Buen día a la audiencia y a mis compañeros. Un gusto estar aquí. César Alcocer, que nos acompaña en este día. Como siempre es un gusto estar en este espacio. Saludo a cada una de las personas que nos escucha desde su casa o el transporte público y contento de estar aquí, como siempre. Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos este tema que tiene que ver también con el contexto político que actualmente se vive en el estado de Tamaulipas. ¿Consideran que los jóvenes dentro de su formación educativa y profesional deberían tener inducción a la política? Si no como materia, pues sí, probablemente como un taller o extracurricular. Que nos puedas comentar sobre este tema, Juan Roberto. Bueno, primero que nada, Jessica, yo creo que como una materia, como una inducción, pues no lo veo algo necesario. Yo creo que México tiene problemáticas de una educación tan atrasada que una materia de la política no nos sirve de nada. Creo que lo que deberían reforzar, que desde hace mucho tiempo y se queda sesgado únicamente en el nivel básico, es la materia de cívica y ética, Jessica. Esa materia la deberían recorrer incluso hasta la universidad en lugar de política, en lugar de una inducción o para algo incluirlo en la política actual. Pues creo que no es necesario, Jessica. De mi parte, creo que, en mi opinión, creo que la política es algo personal, es algo de gusto y no porque a unos cuantos o no porque la política actual sufra de deficiencias necesite incluirse de lleno en una materia. ¿Será mejor que los partidos políticos entonces implementaran este trabajo a sus nuevos cuadros de nuevas generaciones y de jóvenes a esta capacitación y no tanto como en el tema educativo, como comentas, Juan Roberto? Pues todo es una falacia, Jessica. Todo realmente, hablando de las instituciones juveniles políticas, se enfocan totalmente en otros temas, Jessica, que son muy distintos y muy distantes de lo que realmente comentamos. En mi humilde opinión, creo que hay muchas otras inducciones que debe tener la formación educativa aquí en México, como la educación financiera, como la cívica y ética, como los valores, mucho antes de estos temas que son aparte. No podemos brincarnos el uno, ahora sí, como quien dice, sin el sin el uno. Entonces, creo que primero, para haber una inducción hacia la política, primero tiene que haber una fuerte campaña, una fuerte materia, una fuerte inducción hacia los valores, hacia la cívica y ética, hacia todos estos valores que le faltan actualmente a la política de hoy. Entonces, pues, creo que primero hay que atacar lo que nos falta como sociedad, como alumnos, como mexicanos, y después, pues, estas cosas que yo no las veo tan necesarias. Marcela, ¿estás de acuerdo precisamente en que no es tan necesario en el tema educativo incluir pues alguna materia que induzca al tema político a los jóvenes? Bueno, yo difiero un poquito. Yo creo que sí es muy importante, pero como comentó mi compañero, tenemos este problema de educación desde años, ¿no? Tenemos un sistema educativo muy malo, muy deficiente. Y claro que desde ahí comienza, desde que no te dan la formación cívica y ética, creo que pues ahí ya vamos mal, porque como niños crecemos sin importarnos pues la patria, sin importarnos sin un amor a México, ¿no? Y eso creo que también es algo que nos falta mucho. Y yo entiendo por qué, ¿verdad?, los contextos que se da y todo, pero creo que si desde niños nos enseñan estos valores y todo lo que significa, creo que desde ahí ya es un gran avance, porque pues sí, yo recuerdo en mi escuela esas materias eran como de relleno y yo creo que siguen siendo. Incluso artes, todas estas materias que como ser humano te aportan mucho y te hacen cambiar de perspectiva, creo que sí es ahí donde se debería atacar el problema. Sin embargo, también es claro que importante la educación política en las
pues en las escuelas, porque como jóvenes creemos que la política pues no funge como algo importante en nuestra vida cotidiana. Digo, tú de joven de secundaria de 13 años no te importa realmente, piensas que eso es algo como que muy lejano y que a ti no te toca eso, ¿no? Pero pues es algo que a todos es una responsabilidad social, entonces yo creo que desde ese punto de vista sí estoy de acuerdo. César Alcocer, ¿estarás de acuerdo con tus compañeros en esta mesa, en donde pues también es importante mencionarlo, que la educación política bien nos vendría a que estas generaciones de jóvenes conozcan, tengan las bases principales, si no es para participar, sí para conocer cuál es el contexto que se mueve la política en nuestro país? Sí, en este caso, por ejemplo, al hablar de enseñar o introducir a la política, yo me cuestiono cómo enseñas política en México, o sea, cómo vas a involucrar a las personas o cómo les vas a enseñar un camino cuando la realidad o pues sí el caso es otro. O sea, ya alguien estando en un poder puede cambiar su forma de pensar, puede cambiar la situación, la toma de decisiones o la forma de persuadir a cada uno de los votantes en este caso. La política en México, en cada estado es muy dispersa, entonces no imagino cómo vas a enseñar política y cómo una persona lo puede llevar a cabo, porque es muy difícil. Entiendo que va a haber materias como valores, formación ética, mercadotecnia, algo así de mantener la imagen de un candidato, de tratar de persuadir a personas para que puedan aliarse contigo para formar o para obtener un puesto en este caso, pero sí como que me entra un conflicto en cómo vas a enseñar y cómo ellos pueden llevarlo a cabo dentro de un papel dentro de la sociedad en este caso. Pues en ese sentido, Juan Roberto, ¿cómo pudiéramos involucrar a los jóvenes para que tengan este cambio de mentalidad en temas políticos, que se acerquen? Es importante que las nuevas generaciones pues participen más activamente en tiempos electorales y que participen también en las decisiones importantes del país. ¿Te parece eso? Pues ya es un tema que hemos hablado continuamente, Jessica. No es cuestión de los jóvenes, no es cuestión de las autoridades, es cuestión de los partidos políticos que hagan atractiva las ofertas, que hagan atractivo el ingreso a estos nuevos caminos, y no lo han hecho un buen trabajo. Claramente el sector joven, que es el más valioso en las elecciones, pues no está tan interesado, Jessica, no está tan interesado en las cuestiones políticas, en las cuestiones electorales, en las cuestiones de votación de candidatos. No hay un interés y no los culpo. La realidad es que la política en México, al menos en Tamaulipas, ha sido tan pobre, pero tan pobre y sesgada que pues no te llena, no te motiva a participar en estas cosas. Ahora, volviendo al tema y retomando pues el tema central, que era la educación, la inducción, concuerdo un poco con César. Creo que todo es geografía, Jessica. No es lo mismo hacer la misma manera de hacer política en Tamaulipas que hacer política en Chiapas, un estado de precariedad. No es lo mismo. Entonces creo que México, la educación, sí, la Secretaría de Educación Pública debería atacar otros puntos tan importantes que antes la política. Yo creo que para ser político no se estudia, para empezar. Yo creo que el político actual no debe ser estudiado. Ahora sí que, como dijo un gran autor, para ser líder no se hace, se nace. Entonces yo creo que los políticos buenos actuales nacen teniendo ese don, nacen teniendo ese liderazgo, esa autoridad ante la sociedad, que no solamente por votos es que ganan, sino también por muchas otras cuestiones personales, por muchas cuestiones de liderazgo, y creo que para eso no se estudia, sino se nace. Yo creo que ya no es necesario forzar o forjar a un grupo estudiantil o a un grupo juvenil para que vamos a ser políticos, vayan a ser políticos. No, yo creo que cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus gustos, y creo que a fin de cuentas pues la política es de gusto. Sin embargo, la preparación, la inducción a que se tengan valores, a que además pues tengan la certeza de cuál es la acción del servicio, y entre otras actividades que también implementa un político, sí sería importante que quienes están en este marco de labor política estuvieran preparados para tener esas decisiones importantes que toma el país. Lo vemos hoy en el Congreso local, pareciera que fueron sacados no sé de dónde,
pero no existe esa preparación de la cual estamos platicando en este momento. Marcela. Sí, claro. Yo digo, es indispensable saber cómo funciona, digamos que no toda la política, pero qué hacen los funcionarios, ¿no? Y ver este tipo de situaciones es donde dices, ahí es donde faltó la clase de formación cívica y ética, ¿no? Es donde faltan los valores en estas situaciones que hemos visto en el último mes, de cómo se agarran ahí a pelear, y eso pues realmente es algo muy triste y que da enojo, porque como personas así, de ese tipo, te pueden representar a ti. Entonces, pues yo creo que sí es más cuestión de valores, y realmente no, digamos que como jóvenes sí es muy importante que tengamos una noción al menos de lo que significa la política y cómo pues repercute, quieras o no, en tu vida. Así es, la política es de uso diario. Recordemos también que las negociaciones se llevan incluso entre los grupos de amigos, entre las familias. César Alcocer, importante, sí, retomar estas materias curriculares que promuevan los valores, pero también valorar que se requiere la preparación en los políticos. Sí, es una realidad. Muchas veces cuestionamos o juzgamos ya cuando un político obtiene un papel, en ese caso en temas de representantes públicos, sesgamos o decimos, no, pues es que es un licenciado, entonces no va a cumplir con su papel, es un ingeniero, tiene dificultades. Muchas veces juzgamos, y en este caso, hablando de introducción a la política, como a la sociedad en general, yo considero que no se lo puedes dar como una materia o como un taller. En este caso, yo considero que se le debe de dar, no sé, a los candidatos, a las personas que ya tienen un puesto, en este caso, de, ok, ya analicemos lo que ha pasado anteriormente en años, que me imagino que interiormente ellos lo hacen, los partidos políticos, de que han estado analizando qué les funciona como partido y qué no, y ya pues toman una decisión. En este caso, como que en Ciudad Victoria o en Tamaulipas es necesario que el candidato sepa bailar. ¿Para qué? Para que pueda agradarle al público. O sea, como que ven una forma que les funciona y tratan de aprovecharla lo más que puedan, al máximo. Tenemos mensajes, dice, tiene razón Juan Ramón, sin embargo, tiene razón Juan Roberto, que se llevará a cabo fuera del contexto educativo, pues algún taller curricular con respecto al tema político. Lo vivimos hace un tiempo aquí en la localidad, políticos que a grandes rasgos se veía, no había la preparación, se inducía al baile, se inducía a tener pues otras situaciones en las que no había las necesidades centrales de la comunidad. En este sentido, ¿cómo vemos entonces la preparación de nuestros políticos? Bueno, mira, de entrada, algo que hay que recalcar, que es importantísimo, no lo mencionamos, es que ya hay una carrera universitaria que abarca esto, es la administración pública. Entonces yo creo que los verdaderamente interesados en servir al pueblo, en servir. Ahora, yo creo que algo muy importante, un énfasis, un paréntesis, perdón, es que la política es de todos, no de uno. Entonces, ya de lleno tenemos con las cosas, los sucesos que han sucedido, los sucesos que se han suscitado en el Estado, en el país, de toda la corrupción, todo el mal trabajo que se ha hecho. Pues bueno, yo creo que no es tarea tampoco también de los partidos políticos asesorar a los jóvenes en las escuelas cómo es el mecanismo político, sino también del INE, porque por eso existen instituciones que te aclaran todo este tipo de instituciones. Está el Instituto de la Transparencia, está el ITAM, que estos son los institutos adecuados que deben inducir a los jóvenes y explicarles cómo es el mecanismo dentro de la política o dentro del servicio público. Respecto al tema, ya lo hemos hablado abiertamente en muchas mesas, y creo que siempre tenemos los políticos que merecemos. Si están ahí es porque la gente votó por ellos. Entonces, ahora sí que tenemos un lema en general, toda la ciudadanía en general, y pues creo que votamos por el menos peor, Jessica. Honestamente, los partidos al menos estatales, o no sé si son órdenes directamente del CEN, pues no han puesto gente adecuada por la cual tú puedes decir, quiero votar por él por esto, porque es muy atractivo, porque tiene esta propuesta. Ya esos tiempos se acabaron, y ahora sí realmente pues votamos por el menos peorcito.
Marcela, en este sentido, bueno, pues ya avanzando en el tema político en nuestro país, tenemos los menos peores, como menciona Juan Roberto, y también aquellos jóvenes que estuviesen interesados en incursar en temas políticos, pues son los que deberían, como mencionan, prepararse en las instituciones o en las dependencias adecuadas para su capacitación. Sí, pues sí, claro que sí, deberían de prepararse. Y hablando de los menos peores, claro que sí, digo, vas a la urna y ya, o sea, te quedas así como, pues bueno, siempre, ¿con quién me voy? Pues el que no ande bailando y haciendo el ridículo, ¿verdad? Pero sí, realmente se necesita que digo, el estudio no te garantiza que es una buena persona, no te garantiza que te va a cumplir lo que te está proponiendo, pero pues es, digamos que pues algo indispensable, ¿no? En el ser humano que tenga la educación. Pero ya ahí ya no depende tanto de nosotros, de cómo él se desempeñe en su trayecto, pero sí, realmente yo también creo que tenemos los candidatos que merecemos, porque el presidente, todo, porque no tenemos esta conciencia por lo mismo del rezago de que no te importa, y es como, ay no, pues ya, el que sea. Entonces todo es como pues un círculo, ¿no? Y no se va a romper hasta que no tomemos conciencia y responsabilidad, y de parte de ellos también. O sea, no todo es nuestro problema, sino ellos que no son honestos realmente. Tenemos otro mensajito para Juan Roberto. Dice, bueno, que entiendan que una cosa es liderazgo y otra es la capacidad de negociación y entendimiento que da el manejo de la política. Ha llegado el momento de la pausa. Regresamos a la mesa de análisis en esta mañana. Quédese con nosotros. La inspiración nos lleva a hacer grandes cosas, como Kia Rio. Estrénalo hoy mismo con tasa del 5.5%, más 0% de comisión por apertura. Kia, movement that inspires. CAT promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de abril de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. En Gasolinera SG te ofrecemos el servicio de primera, gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites, además revisión de niveles de aditivos y presión de llantas. Con la mejor atención y calidad, visítanos en Carretera Nacional 85 vía Corta Tampico, kilómetro 64 más 700, Ejido San Juan y El Ranchito. Amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Abierto las 24 horas todos los días del año. Listos para ofrecerte un servicio rápido y de más alta calidad. Llena el tanque de tu vehículo con la confianza y garantía de Gasolinera SG. Servicio a otro nivel. En Tamaulipas nos cuidamos pero tan bien, al seguir respetando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Reabrimos de forma segura cientos de escuelas de educación básica, brindando uniformes y útiles escolares gratis. Recibe clases deportivas o atención psicológica en uno de los 15 centros de bienestar y paz. Si tienes hijos y trabajas, cuidamos de ellos en nuestros 10 centros de cuidado diario infantil. Con educación, seguimos pero tan bien. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Berel, la pintura más confiable, tiene una gran promoción. Aprovecha y llévate pintura gratis. Descubre los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en Facebook, Instagram o en tu tienda Berel. Pinta con confianza, pinta con Berel. Aplican restricciones. Mafioso.
narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Regresamos este día con la mesa de análisis. Considera que los jóvenes dentro de su formación educativa y profesional deberían tener inducción a la política. ¿Cómo rescatar estas nuevas generaciones de jóvenes en este sentido? Y lo platicábamos acerca de estas clases que anteriormente se impartían en otras generaciones, en la secundaria, en la primaria, educación vocacional, orientación, civismo, todo esto que se ha ido perdiendo. ¿Cómo podríamos rescatar actualmente a estas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que va a ser un poco repetitivo, pero como en anteriores mesas lo hemos ido platicando, concuerdo, mis compañeros concuerdan conmigo, creo que ya el plan de estudios que tenemos en general, la educación actual en México, ya es bastante, pero bastante atrasado, Jessica, bastante atrasado. Entonces, yo creo que a México no le vendría mal una actualización en su plan de estudios, en su currícula de materias, en donde puedan incluir no solamente cívica y ética, sino otra materia tan importante que es la educación financiera. La educación también ambiental, que es tan importantísima actualmente, Jessica, y nadie en ninguna escuela te habla de la educación ambiental, de la cívica y ética, de los valores, de la educación financiera, y eso es lo que hay que atacar principalmente antes de brincar a un escalón como es la universidad, que ya prácticamente ya no te van a formar, te preparan únicamente para reforzar una rama en la que tú te vas a dedicar de por vida. Pero y que finalmente estas ramas a veces tienen que ver en temas políticos, y al final este joven o este menor se induce al tema político, pues tiene conocimiento de todas estas ramas que nos acabas de platicar. Desde luego, hay muchas carreras que van de la mano, por ejemplo, al menos lo que yo estudié, que fue administración de empresas, pues va de la mano siempre con algo de la administración pública, la contaduría pública, la informática. Entonces creo que pero de plano sí hay carreras, Jessica, que no van de la mano con la política. Por ejemplo, artes plásticas, pues no van de la mano de algo al servicio público como tal. Creo que sí debería haber una materia, en eso sí, debería haber una materia, no como tal inducción a la política, sino algo como una, ¿cómo podría decirlo? Alguna materia de inducción a conocer procesos básicos, un proceso pues electoral que es de todos, no como tal política, historia, procesos, votaciones. Creo que eso no, como tal no, pero sí debe de haber, reforzar lo más básico siempre, que es la cívica y ética, porque pues bueno, al final de cuentas de nada sirve que te vayan a dar clases de política, una materia de inducción a la política, cuando no tienes valores, cuando no tienes cívica y ética, cuando no tienes educación ambiental, que este tema es importantísimo, la educación ambiental, la salud. Hay muchos temas que hay que reforzar antes de atacar otros temas. Creo involucrar precisamente a nuestros niños, a nuestros menores de edad. Platicábamos también que se ha dado este tipo de participación en las primarias, en el jardín de niños, donde se llevaban a cabo este tipo de elecciones. Ya estamos induciendo, ya estamos haciendo ese caminito de asesorar a los menores de lo que se trata. Claro, es muy diferente cómo se lleva a cabo en este contexto educativo a la realidad, pero esto valdría la pena rescatarlo, Marcela. Sí, realmente ahorita que estamos hablando de esto, yo me acuerdo que participé para ser la reina, ¿no?, del kinder, y lo primero que es el que lleve más dinero es el que gana. Desde ahí, ¿cómo tú como persona ya vas haciendo el mismo patrón que hacen los demás? Entonces ahí es como de que, oye, ¿por qué? O sea, debería de ser el que sea el más respetuoso, el más humano, el que tenga valores, el que vaya a hacer algo por el kinder, no sé, o sea, pero siempre es como que del dinero, y así, y realmente sí, ahorita que te pones a reflexionar es como de que wow, como desde niños ya tenemos ese chip, y hablábamos de que ya para tus 18 ya estás forjado, ya tienes una idea de lo que, pues sí, ¿cómo se dice? Lo que tú eres, ¿no?
y ya cuando llegas a un punto de universidad ya realmente no te importa nada. O sea, ¿a cuántos jóvenes tú ves que les importa el medio ambiente, la sustentabilidad, perdón? Y yo creo que no sería indispensable que se interesaran apasionadamente por temas de política, de ser gobernador y todo esto, pero que al menos se posean estas herramientas para saber, para poder formarnos un criterio sobre lo que se está haciendo por el país. Se debe exhortar a las instituciones educativas, a las instituciones políticas, a las instituciones sociales para poder ejercer pues esta capacitación y esta inducción a las nuevas generaciones. César. Bueno, en este caso son diferentes perspectivas, cada quien pone su granito de arena de diferentes maneras. En las instituciones educativas pueden tomar materias o impartir materias como negociación, materias que forjen y te creen una perspectiva muy amplia al momento de tomar una decisión, en la toma de decisiones. En este caso, yo hablando personalmente tomé materias así: negociación, toma de decisiones, valores, humanidades. O sea, yo te hablo desde una perspectiva que tal vez un ingeniero no puede tomar esas materias porque su rama o su foco está centrado en otra orientación, en este caso. Y, por ejemplo, a través de los partidos políticos, tomar acciones o tomar buenas acciones, en este caso, no, como lo decía, desde la primaria se vienen haciendo estrategias de votaciones, pero ganaba la persona más popular, en este caso, o tú lo veías con una pulsera, con un dulce de otro compañero y ya no podías acercarte a él porque ya era como que el A contra el B y era una guerra mundial dentro de la primaria. Y yo recuerdo que había casillas y todo, pero todas esas acciones que tomamos de niños o realizamos de niños, la vimos en los adultos. O sea, las acciones que hacen los adultos son replicadas por los niños y es una realidad en toda la vida que se ha visto. Para reflexionar y concluir, entonces, necesitamos ciudadanos integrales, llenos de valores, retomar aquellas materias, aquellas acciones que nos ayudaban a tener mejores ciudadanos. Roberto. Claro, yo creo que hay que reforzar no solamente en la educación, sino desde casa, Jessica. La educación viene de casa y eso es lo más importante que hay que recalcar. Sí hacen falta, pues bueno, en las escuelas, en la educación pública sí hace falta reforzar este tipo de educación, pero creo que firmemente que la educación fuerte viene desde casa. Si la educación, si la Secretaría de Educación Pública o si las escuelas no nos brindan este tipo de herramientas, pues en casa hay que reforzarlas al doble y prepararnos. Gracias por la invitación, Jessica, contentísimo de estar aquí, espero ser invitado el próximo jueves. Marcela. Sí, muchísimas gracias, también contenta de estar aquí y un gusto verlos y saludos a toda la audiencia. César. Como siempre, un gusto invitar a toda la sociedad a participar en temas de política en este caso. Gracias también a usted que nos estuvo siguiendo a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. En nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, y de todos los que conformamos Organización Radiofónica Tamaulipeca, agradecemos nos haya usted sintonizado este día. Gracias. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.